son 10 minutos mezclando algunas cosas de tipo personal y de tipo político. Sin duda hay un elemento clave que es la formación de... Yo no soy de los que crea que la historia es exclusivamente casualidades anecdóticas, sino que son más bien procesos, pero que esos procesos, para que se den, necesitan que cuajen, que coagulen personajes y momentos. Sin ninguna duda, el Frente Amplio surge al cabo de todo un conjunto de movilizaciones populares de distinta naturaleza que tuvieron que ver con la intervención de secundaria, con las luchas universitarias, con las luchas obreras, con la lucha contra las medidas prontas de seguridad y, de alguna manera, buscando revertir los fracasos que la izquierda clásica había tenido en los intentos de una unificación en el año 62 que no logró crear un proyecto único y surgía aquello famoso de se hacía un frente con o sin exclusiones, que no tiene ningún eufemismo, con o sin el Partido Comunista. También hay un elemento muy importante que es que lo que ayuda a la formación del Frente Amplio, como un elemento muy importante, es el fracaso de una alternativa renovadora dentro del Partido Colorado que se pretendía gestar detrás de la candidatura de Sereñi. Es esos últimos intentos que hubo de conformar algo distinto al pachequismo y la 15 de Jorge Valle, detrás de Sereñi y Vasconcellos, y la imposibilidad de poder construir esa fórmula, hace estallar el surgimiento de esa corriente, y ahí se abre con mucho más facilidad la posibilidad de aglutinar a las izquierdas tradicionales que habían votado por separado, las nuevas izquierdas que aparecían sobre todo con el gran fermento del 68, y los desprendimientos de los partidos tradicionales, que realmente el importante cuantitativamente fue el del Partido Colorado y que es posible por el fracaso de esa alternativa y sobre todo porque el fracaso de esa alternativa deja, uno diría casi como cantada, el elemento nucleador que se necesitaba ya retornado a un sistema de elección presidencial, que era tener una figura en la cual pudiese converger y ser y representarse a toda esa unidad, y que lo fue Sereñi. Un hombre que de alguna manera se podía calificar de semipolítico, es decir, porque el pasaje de él en el ejército tuvo mucho relacionamiento con lo que se puede llamar el juego político, particularmente de toda esa generación que estaba muy cerca de Luis Valle, que fue un hombre que promovió mucho el impulso a muchas figuras militares, algunas de las cuales después decantaron hacia posiciones muy conservadoras y otras que decantaron hacia posiciones francamente de izquierda. Yo relataba en una conversación personal lo que era ver a Sereñi aterrizando en la política, en aquella mesa ejecutiva, se llamaba el Frente Amplio, teniendo alrededor a figuras con una larga trayectoria política: Ronnie Arismendi, Selmar Michelini, Juan Pablo Terra, Luis Pedro Bonavita, Francisco Rodríguez Camuso, Álvaro Bayo, José Pedro Cardoso, que de alguna manera lo miraban como un novato, es decir, no solo por razones de edad, sino venía de un lado extraño, no era de los elencos políticos tradicionales, y eso supone hasta lenguajes distintos, a gestualidades diferentes.
Y cuando uno sigue lo que fue la evolución de Sereñi al interno de la conducción política, uno ve cómo cada vez más va siendo un político, pero de estilo diferente. Es decir, que nunca pasa a mimetizarse con la vieja política, pero que ya tiene un manejo político cada vez más afinado. Yo he destacado muchas veces que para mí, desde mi percepción personal, la gran virtud política de Sereñi, y que la pudo poner a prueba en la salida institucional, era su gran capacidad estratégica. Es decir, sin duda donde la ausencia de vivir la política a lo largo de años es en el plano táctico. El plano táctico es donde el manejo político cotidiano, donde no se aprende en ningún manual la táctica política, y eso generalmente da un déficit al que incursiona tardíamente el punto de vista etario. Pero a su vez ese buen manejo de la táctica de los políticos en momentos cruciales, históricos, a veces se transforma en un déficit, porque se ve demasiado lo táctico, demasiado lo inmediato, y cuesta ver lo lejano. Decía de las cosas que aprendí al lado de Sereñi, y al lado, diría no solo de Sereñi, sino de militares frente amplistas. El concepto de, primero que todo, ver el objetivo, y un poco el planificar al revés. Es decir, bueno, el objetivo es tomar Berlín, perfecto, pero no es desembarqué en Normandía y miro cuál es la duna que tengo al lado. Empiezo a tomar Berlín. ¿Cómo llego? ¿Por dónde entro? ¿Qué fuerzas, qué logística necesito para llegar ahí y de ahí ir hacia atrás al lugar donde uno está? Esto, en lo que fue la salida institucional, que queda muy claramente expuesto en las cartas de la cárcel, pero sobre todo lo que fue a partir de la discusión a fin de marzo del 84 hasta agosto, cuando se veía hasta una diferencia de lenguaje en un Sereñi frente a dirigentes que decían, no, pero esto nos puede dejar mal posicionado, el objetivo es salir de la dictadura. Bueno, no, pero no, hay que salir de la dictadura, lo otro viene después. Y es decir, el sobreponerse al pensamiento inmediato, táctico, y poner el objetivo estratégico por encima de todo. Incluso en un tema que era el Frente Amplio le puede ir muy mal, no le fue mal, pero le puede ir muy mal al adherir a esta forma de salida. Pero lo que importa es salir, después habrá tiempo para recuperar la imagen del Frente si queda dañada. Pero no podemos, por cuidar la imagen del Frente, dañar la salida institucional. A mí me pareció de las cosas, de las grandes lecciones que uno recibió, es esa concepción de que el objetivo está por encima de todo, tenerlo claro, tenerlo definido y no apartarse de él, y tener una estrategia. La táctica es lo accesorio, no lo principal. La política habitualmente juega al revés, juega esencialmente, como se dice, se juega en el área, pero hay que llevar la pelota hasta el área. Después sí, viene el momento táctico para rematar el partido, para rematar una batalla, para rematar una jugada política. A mí me parece que ese episodio, dejando de lado los cuestionamientos o no que puede haber, que hay distintos puntos de vista si el Uruguay la salida mejor fue esa o fue otra. Sin duda en Uruguay hay un debate con distintas posturas. Pero lo que no cabe duda es que la postura que asume oficialmente el Frente Amplio, que diseña Sereñi, es una definición muy nítida de esa concepción estratégica. Y la forma en que él aplica toda esa visión de inteligencia militar, cuando él une las tres patas de la negociación, la concertación y la movilización, la concertación y la negociación,
donde la movilización él en esencia la ve, digo sobre todo en las conversaciones personales. No solo como en la izquierda, bueno, siempre fue muy propicia la movilización y tenía una gran capacidad de organización y movilizar dentro y fuera del país, sino además lo veía como un juego de correlación de fuerzas, al poder que tenían las Fuerzas Armadas de dos tipos, tener el aparato del Estado y tener el aparato, el poder de la fuerza. Que había que contraponerle otro poder, y el único poder que se podía hacer era el desgaste que producía la acción exterior y la movilización interior. Incluso pensando mucho, él decía siempre, los oficiales jóvenes van a recibir impactos cuando vean que el poder no lo tienen consolidado, que hay un pueblo que se moviliza, que hay un pueblo que resiste y un momento, pero lo veía como un juego de fuerzas, no solamente como un juego de, llamémosle de términos de hoy, de marketing, no, era de fuerza. Luego la concertación, que él la veía en dos planos, en el plano de acumular fuerzas para enfrentar a la dictadura, pero también como la construcción posterior del país, y la negociación en algo que años después queda muy claro en la ciencia política. Mucho después en ciencia política se desarrolla lo que se llamó la transitología, que fue el estudio comparado de las transiciones de regímenes autoritarios a regímenes más o menos democráticos en América del Sur, en la Europa del Sur, y después en la Europa del Este y el caso de Sudáfrica. Y ahí surge la teoría, la clasificación de tres grandes formas de salida de las dictaduras. La salida por derrota, la salida otorgada y la salida pactada. Y esto es muy importante clarificar una salida, porque la salida por derrota es la más fácil. Puede ser por derrota interna, es decir, Nicaragua, el somocismo derrotado por el Frente Sandinista, o por derrota externa, generalmente aventuras militares. La primera, clásica, es la de Grecia en Chipre, la de Argentina en las Malvinas. En los dos casos es similar la falta de preparación, el hacerlo como una medida desesperada en un momento que la situación económica estaba ahorcando al régimen, y en la salida otorgada mucha libertad para hacer lo que venga después. La salida por derrota. La otorgada, el caso típico del franquismo, un régimen que llega al fin, que siente que el país tiene una modernidad que no se corresponde al anacronismo político y que necesita reformarse, y bueno, es el paso que da España, y que el régimen cuando se va puede poner muchísimas condiciones. Y el pacto, que se manejaba como un elemento clásico, el polaco, y de alguna manera el uruguayo, que es lo que en ciencia política se llama una palabra que siempre me cuesta pronunciarla, se dice la salida consocional. Bueno, yo prefiero hablar de pactada porque me trabo cuando hablo del consocional, que es, bueno, dos partes, si una no puede derrotar a la otra y la otra no se va porque transforma, la única solución es que alguien ceda una parte y el otro ceda otra. Muchas veces se logra un buen entendimiento porque lo que cada cual quiere ganar y cada cual quiere conservar es diferente. Y eso permite el pacto de Jaruzelski con Mazowiecki, es decir, del Partido Comunista Polaco, Partido Obrero Unificado Polaco, y el movimiento de solidaridad, bueno, fue que cada uno preservaba algo y entregaba otra cosa. Y todo esto, que la ciencia política lo trabajó mucho después, cuando yo participé en estos estudios transitológicos, empecé a descubrir que todo esto lo tenía absolutamente claro Seregni cuando empieza a diseñar la estrategia y empieza a aplicarla. Es decir, los límites que hay en una salida determinados por la realidad de la salida, que no es la voluntad de cada uno. Estas son las condiciones y estas condiciones marcan esta forma de salida. Quería centrar en esto,
algunos quizás me hayan sentido en otras oportunidades decirlo, porque siempre considero que es el elemento que desde mi punto de vista es más central, estratégico y de valor histórico del punto de vista del Uruguay, tanto sea de historia por lo que implicó todo este proceso, como de lo que podemos llamar el análisis de manejo político, que es también un modelo el que construyó Seregni con su forma de concebir la salida. Y sin entrar en demérito de nadie, quiero decir, fue una concepción muy personal. Seregni tuvo que pelear duramente para ir convenciendo en el Frente Amplio a todos, a tirios y a troyanos, de que esta era la salida, porque era la salida más contrainstintiva para el Frente Amplio. La salida instintiva no era esta. Había que poner un esfuerzo descomunal para convencer, no hay cosa más difícil que convencer a alguien que el camino justo es lo contrario a lo que le dice su espíritu, su instinto, sus ganas. Y eso fue quizás uno de los esfuerzos políticos más difíciles y más logrados por Seregni. Bueno, prometimos ser algo cortos, no tanto. Paso la palabra a quien fuera mi sucesor.